Seguimos con el ciclo de conferencias electorales que la Escuela Judicial Electoral ha organizado para este tiempo extraordinario que estamos viviendo. Hoy nos acompaña un profesor que ya nos ha visitado en varias ocasiones aquí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hoy tenemos el gusto que nos acompañe por esta nueva modalidad en la que estamos trabajando a través de las plataformas virtuales. Es el profesor Antonio Manuel Peña Freire, un amigo de la casa, a quien bienvenida y agradecemos por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias con la Escuela Judicial. Antes de dar la palabra al profesor Antonio Peña Freire, voy a leer su síntesis curricular. El profesor Peña Freire es doctor en Derecho y profesor titular de Filosofía de Derecho en la Universidad de Granada, España. Ha realizado diversas estancias de investigación, entre ellas en la Universidad de Coimbra, Portugal, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia, y en la Universidad de Limoges, Francia, en la Georgia State University de Estados Unidos y en la Universidad de Toronto, Canadá. Es autor de diversos libros, entre ellos Ordenación Jurídica y Protección del Ambiente en Sierra Nevada, Ecología y Derecho, la Evaluación Ambiental, La Garantía en el Estado Constitucional de Derecho, y en el año 2018 publicó el libro Legalidad y Orden Jurídico. También es autor de numerosos capítulos de libros y artículos, como por ejemplo, La teoría fuerte de los derechos sociales, que se publicó en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Fue Auschwitz Legal, que se publicó en la revista Isonomía, Garantismo y Constitucionalismo, una relación difícil, publicado en los Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Sus últimos trabajos son Apuntes para una lectura fulleriana de los principios del derecho penal liberal, La Constitución del Estado de Derecho, Lecciones del nazismo jurídico en la filosofía del derecho, Radbruch y el positivismo jurídico, La enseñanza del derecho y de su dimensión moral, y Estado de Derecho, adjudicación y racionalidad jurídica. El profesor Peña Freire, desde el año 2017, es editor de Anales de la Cátedra Francisco Suárez, que es una revista de filosofía jurídica y política editada por el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada desde el año 1961. Hoy nos va a hablar sobre los casos difíciles en el Estado de Derecho. Les pido que todas las preguntas que quieran hacer llegar al profesor Peña Freire nos las transmitan por las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, tanto en la página de Facebook como en la dirección de Twitter, que es @tepjf_eji. Y dicho esto, dejo la palabra al profesor Peña Freire. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Jarquín, amiga Wendy, por esta presentación tan amable, tan generosa, con mi trayectoria académica. También, por supuesto, por la invitación a colaborar de nuevo. Efectivamente, si no me equivoco, es la tercera ocasión con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, donde pues la verdad es que ya me precio en acumular pues un grupo nutrido de buenos amigos. En fin, quiero hacer extensivo, desde luego, el agradecimiento por esta nueva oportunidad de colaborar con el tribunal, también a la doctora Gabriela Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial Electoral, y, por supuesto, a la doctora Jarquín, insisto, por su presentación tan amable y las gestiones que me consta que ha realizado para que yo tenga de nuevo el honor de estar aquí. Bueno, pues el tema del que voy a hablar es efectivamente los casos difíciles del Estado de Derecho, y para facilitarles el seguimiento de mi intervención, en fin, para facilitarles un poco pues la comprensión de lo que yo quiero decirles, voy a compartir con todos ustedes, si las cosas funcionan, pues una presentación, y confío en que de ese modo resulte, vamos a ver, un momento, porque no sé,
Vamos a ver si aparece. No, parece que hay un pequeño problema. Un segundo, se está resolviendo. Bien, si no me equivoco, en este momento estarán viendo la presentación Sí. del curso. Perfecto. Pues entonces, este es, como decía, el título. Vamos a hablar de casos difíciles del Estado de Derecho. Sin duda, bueno, pues las personas que nos están siguiendo por los distintos medios a través de los que se transmite esta conferencia, esta intervención, pues, digamos, estarán familiarizados con la idea o con la noción de caso difícil. Esto del caso difícil del Estado de Derecho es algo que, hasta donde yo sé, digamos, bueno, pues me corresponde el copyright, es decir, la idea, no sé, quizás me equivoque, pero hasta donde yo sé es propia, dentro de todo lo propia que pueden ser estas cosas. Y yo me intereso por lo que llamo los casos difíciles del Estado de Derecho como consecuencia, por así decirlo, de una bueno, del desarrollo de un proyecto de investigación, de una línea de trabajo en la que, digamos, estoy ocupado, embarcado desde hace ya algún tiempo. Algunas de los trabajos que ha referido la doctora Jarquín, pues, son fruto de esa línea de trabajo. La línea de trabajo en cuestión parte de una premisa, digamos que es la siguiente, es concebir y pensar en el derecho desde el punto de vista de la legalidad, es decir, no concebir el derecho como un sistema jurídico, como un ordenamiento jurídico, como un conjunto de normas jurídicas, sino concebirlo más bien como un modo de relacionarse, un modo de convivir los individuos, los seres humanos que forman un grupo social, cuya característica definitoria, cuyo propósito definitorio es digamos, lograr que el comportamiento de los miembros de esos grupos esté gobernado por reglas y que las responsabilidades, digamos, o lo que pudiera o debiera sucederles a estos individuos en función de cómo se hayan comportado dependa precisamente de la correspondencia entre su comportamiento y las reglas que se han establecido. Es decir, lo que yo intento es repensar, por así decirlo, reformular algunas ideas que son conocidas, algunos problemas jurídicos que están resueltos de otra manera, reformularlos partiendo de esta premisa. Y en ese empeño, bueno, en este momento me encuentro dándole vueltas a la idea de caso difícil. La idea, el concepto es conocido. La distinción entre casos fáciles y casos difíciles, pues si yo no me equivoco, al menos, digamos, en sus elaboraciones más completas, pues se remonta a la obra, a los trabajos de Herbert Hart, el conocido, el afamado filósofo del derecho de Oxford, que distinguía entre casos fáciles, que eran pues aquellos casos en los que el derecho, para los que el derecho ofrece una solución claramente identificable, una única solución, digamos, que se puede señalar o se puede formular de un modo incontrovertible, y por otra parte, pues casos difíciles, que eran casos en los que el derecho estaba indeterminado. Este era el planteamiento de Hart y este fue un planteamiento muy influyente con posterioridad en el positivismo jurídico, que se interesó de esta tipología que están ustedes viendo, se interesó fundamentalmente por los dos primeros tipos de caso difícil que aparecen en este listado, es decir, por los casos normativamente difíciles, los casos en los que el derecho, por contener antinomias o lagunas o por estar indeterminado, no ofrecía una solución, no nos permitía, no nos ofrecía la información necesaria para poder afirmar de una manera taxativa, por así decirlo, cuál era la calificación jurídica de una acción, si estaba prohibida, permitida o si era obligatoria, etcétera. Y por otra parte, casos epistémicamente difíciles, que en cierto modo eran aquellos
casos en los que, bueno, el derecho sí ofrecía esta solución, solo que su localización, su identificación, pues no era una tarea intelectualmente sencilla. Hart decía que, bueno, que había casos que quizá por no ser rutinarios no estaban resueltos en un artículo específico de una norma jurídica y que de alguna manera, pues, bueno, en esto que se ha llamado posteriormente la discrecionalidad en sentido débil, requerían un esfuerzo intelectivo, su solución jurídica requería un cierto esfuerzo intelectivo. Estos serían los casos epistémicamente difíciles. El positivismo jurídico hartiano, se interesó fundamentalmente por estos dos tipos de casos, porque su preocupación fundamental, su presupuesto fundamental era que el derecho era una forma, era un lenguaje, es decir, era una forma de comunicar unas directrices de comportamiento, digamos, una autoridad a unos individuos y los positivistas se preocuparon fundamentalmente por los problemas de indeterminación que el lenguaje del derecho planteaba. Posteriormente, creo que el foco de interés en torno a los casos difíciles varió. Porque, bueno, el positivismo entró el positivismo de corte hartiano, al menos, entró en un relativo declive o fue cuestionado por autores muy diversos y aparecieron nuevas teorías que tenían, pues, nuevas preocupaciones, nuevas inquietudes filosóficas y teóricas sobre el derecho. En particular, una, pues, muy relevante y que probablemente sea conocida, como es el neoconstitucionalismo, o también podríamos hablar de positivismo. Dos teorías del derecho, bueno, no son exactamente coincidentes, aunque sí que tienen algunas similitudes importantes, pero son dos teorías del derecho que se preocuparon o que se preocupan fundamentalmente por el estudio de los principios morales que se han incorporado al derecho, bien expresamente en las constituciones, a través de los textos constitucionales, bien porque están implícitos en los derechos fundamentales, en los derechos básicos que aparecen en nuestras constituciones. Y, bueno, pues según los neoconstitucionalistas o positivistas, esta circunstancia, esta moralización del derecho o esta incorporación al derecho de un cierto contenido moral en forma de principios, insisto, pues de alguna manera tenía consecuencias importantes, consecuencias teóricas importantes y entre otras afecta, pues por así decirlo, al interés o a las razones por las que la filosofía del derecho debía de interesarse por los casos difíciles. Para los neoconstitucionalistas, centrémonos, digamos, en esta teoría para no complicar la exposición, el interés no es tanto el hecho de que el derecho esté indeterminado desde un punto de vista lingüístico como el hecho de que en el derecho hay principios que eran originariamente morales y que son jurídicos una vez constitucionalizados y eso, digamos, plantea una nueva categoría de casos difíciles a los que el positivismo no había prestado demasiada atención, que son los casos moralmente difíciles, es decir, los casos en los que por alguna razón la solución jurídica o la solución legal, la solución que las leyes dan a un determinado caso, el modo en que está calificado legislativamente o jurídicamente una acción, no resulta moralmente inconveniente. Y esto ya, pues, no es algo, desde el punto de vista del neoconstitucionalismo, ajeno al derecho. Esto no es algo que ocurra extramuros del ordenamiento jurídico, sino que es algo que tiene una dimensión jurídica importante. Entonces, pues numerosos autores neoconstitucionalistas se han interesado, insisto, por esa nueva categoría de caso jurídico, de caso jurídico difícil, el caso moralmente difícil, que también es la que a mí me interesa, aunque a mí me interesa desde un punto de vista distinto. Pero para poder presentarles cuál es mi punto de vista, primero tengo que explicar brevemente cómo plantea el neoconstitucionalismo, o al menos algunos autores neoconstitucionalistas,
cómo plantean, cómo resuelven, en qué sentido se pronuncian a propósito de los casos moralmente difíciles. Si nos atenemos a un reputado neoconstitucionalista, en fin, un profesor, un filósofo del derecho sobradamente conocido, un buen amigo además, el profesor Alfonso García Figueroa de la Universidad de Castilla-La Mancha, en casos moralmente difíciles en el derecho, digamos, los casos moralmente difíciles ya no serían, desde su punto de vista, casos en los que el derecho está determinado por razones, por así decirlo, endógenas, es decir, lingüísticas, sino casos en los que la dificultad, lo que dificulta el caso, obedece, digamos, a la relación, a las dificultades en la relación entre el derecho de un lado y la moralidad del otro. Alfonso García Figueroa, el profesor García Figueroa, se refiere específicamente a casos moralmente difíciles y legalmente fáciles. Dice, hay casos en los que, bueno, pues los miembros de los seres humanos, las personas, discrepamos a propósito de la calificación moral que nos merecen pues, ciertas prácticas o ciertas acciones. En general, como se dice, vivimos en sociedades que son éticamente pluralistas y, digamos, no tenemos no existe una moral homogénea con la que todos estemos alineados y que resuelva en un único sentido todos aquellos asuntos que a priori o en abstracto serían moralmente controvertidos. Cada uno tiene su opinión moral sobre, bueno, pues sobre la legitimidad o ilegitimidad de ciertas prácticas y, bueno, ante la dificultad para convivir en algún sentido, para coordinar todas estas opiniones o hacer, en fin, de alguna manera compatibles estos posicionamientos morales, pues ante esa dificultad, digamos, el derecho pues ofrece es una herramienta útil que permite zanjar de algún modo pues esas dificultades morales señalando una solución jurídicamente fácil y que garantizará a los operadores jurídicos, fundamentalmente a los jueces y, digamos, pues les proveerá con los medios necesarios para poder zanjar las disputas que se formulen sobre ese asunto. Junto a estos casos moralmente difíciles y legalmente fáciles, aparecen otros. Bueno, la tipología es bastante compleja, pero yo en principio me voy a limitar a dos, a estos primeros que ya he expuesto y a otros que también describe el profesor García Figueroa, que son los que él denomina casos legalmente difíciles y moralmente fáciles. Y bueno, yo creo que es una denominación, esta es una denominación válida, pero quizás sería preferible otra. Lo que ocurre es que, por otro lado, por ser demasiado larga, la verdad es que no sería muy adecuada, pero estaríamos refiriéndonos en este supuesto a casos que son inicialmente o en abstracto legalmente fáciles y que tornan difíciles cuando la solución que la ley ofrece en abstracto se demuestra inmoral para un caso concreto. Estos casos legalmente difíciles y moralmente fáciles, por los que se ha preocupado pues, cierto neoconstitucionalismo, quizá encuentran su epítome, es decir, su mejor expresión en el caso Nohara, que es un caso que, de nuevo, el profesor García Figueroa pues, bueno, pues ha analizado con una gran pulcritud, con una gran precisión y a partir de él pues, ha extraído algunas conclusiones importantes. Entonces, yo se lo voy a resumir, no sé si tendrán conocimiento del mismo, pero se lo voy a resumir muy brevemente porque realmente es interesante, es muy significativo. El caso Nohara fue un asunto judicial que se planteó en España, en Sevilla, en el año 2007. En el año 2007, si no recuerdo mal, aquí están viendo un extracto de la noticia en prensa de la época. Y el caso fue el siguiente. Un bebé, su nombre era Nohara, o es Nohara, pues ya será una persona adulta, más o menos adulta, ¿no? Una adolescente ya. Pero bueno, este bebé entonces
había nacido con un problema en el hígado, con un problema hepático, un problema grave, un problema severo. Noara tenía una dolencia hepática y esa dolencia hepática amenazaba su vida. Estoy hablando, insisto, de un bebé de pocos días de vida, de muy pocas semanas de vida. Noara necesitaba un trasplante hepático, necesitaba un hígado para poder sobrevivir. Teniendo en cuenta que era un bebé, la verdad es que el hígado que necesitaba pues era una porción pequeña, es decir, una porción pequeña del hígado de una persona adulta era todo lo que necesitaba este bebé para sobrevivir. Y se encontró a un donante cuyo hígado pues parecía compatible, parecía reunir, digamos, todas las condiciones de idoneidad para no ser rechazado por el organismo de Noara, por el sistema inmunitario del bebé. El hígado, además, era el hígado de su madre, era la madre de este bebé, pero se planteó un problema, que es que la madre del bebé, la madre de Noara, no había cumplido aún 18 años, solo tenía 17 años y unos meses, era, según la legislación española, menor de edad, y según la ley española de trasplantes, los menores de edad no pueden ser donantes de órganos. Está prohibida la donación de órganos, aunque sea voluntaria, digamos. Ningún menor de edad puede autorizar, puede consentir que se le extraiga un órgano o una porción de un órgano, y ninguna autoridad, ningún médico puede autorizar esa donación. Entonces se planteó un problema, porque no había en principio pues ningún otro hígado para el bebé. La vida del bebé corría peligro, la madre del bebé menor de edad quería donarle su hígado, pero la ley lo impedía. Este caso, según el análisis que de él hace el profesor García Figueroa, es un caso que moralmente es muy fácil. Si nos preguntasen a nosotros qué deberíamos de hacer en este supuesto, pues todos creo que responderíamos que la vida del bebé es un bien primario, es decir, hay que evitar a cualquier precio, hay que evitar, como sea posible, pues bueno, que un bebé pierda la vida, ¿no? En una situación como esta, y que si hay un hígado disponible y la persona, en fin, que tiene que donarlo, pues no tiene ningún inconveniente en hacerlo, y además es la madre del bebé, pues la verdad es que moralmente el asunto no nos plantea demasiada dificultad. Sin embargo, la solución legislativa, que esa donación estaba prohibida, era una solución fácil, legislativamente hablando, en términos jurídicos, en términos formales. Esa solución legislativa devino a una solución compleja, es decir, difícil, en la medida en que, bueno, pues casos como este someten a tensión la legislación, porque ponen de manifiesto que una previsión legal genérica se prohíbe que los menores de edad donen sus órganos, que está pensada para proteger a los menores de edad, una previsión legal genérica que parece, digamos, justificada y que además es clara, torna improcedente, torna muy inconveniente, torna intolerable, cuando en un caso concreto vemos que, digamos, llevarla a la práctica, pues podría suponer la muerte de un bebé, que podría salvarse a través de un procedimiento relativamente sencillo, como sería pues proceder al trasplante, a la donación de hígado que quiere darle su madre. Entonces, a partir de esta idea de un caso que legalmente era fácil en abstracto, pero que en concreto, cuando se tiene que aplicar esa solución legal a unas condiciones específicas, a unas circunstancias específicas, y vemos, digamos, que la solución legal es moralmente intolerable, lo cual devuelve la pelota, por así decirlo, al tejado del derecho, y lo que era legalmente fácil se convierte en algo legalmente difícil. A partir de este supuesto, bueno, pues los neoconstitucionalistas, el profesor García Figueroa, seguimos de nuevo elaborando su teoría, pues han llegado a la conclusión de que en un Estado constitucional, en un Estado con derechos fundamentales, en un Estado cuya Constitución contiene principios
morales, bien expresos o bien implícitos. Toda norma jurídica, por clara que sea, por determinantes que sean sus previsiones, toda norma jurídica, toda norma legal es derrotable, es decir, contiene determinadas excepciones que están implícitas a las leyes y que no pueden enumerarse de antemano, no pueden preverse de antemano. Toda ley, por así decirlo, estaría sujeta a una excepción moral. Las leyes, en este contexto, simplificando mucho, vendrían, bueno, por el bien de la exposición, vendrían a decir algo así como se prohíbe a los menores donar órganos, a no ser que en unas circunstancias específicas se compruebe que la prohibición es moralmente insostenible, es moralmente intolerable. Esto que parece una versión, digamos, en la aplicación del derecho de la fórmula Radbruch, pues ha permitido a los neoconstitucionalistas afirmar que en algún sentido los ordenamientos jurídicos, al menos en los estados constitucionalizados, son sistemas de normas que aspiran a ser optimizados moralmente. También se han referido al razonamiento jurídico señalando que se caracteriza por contener una cierta disposición a la corrección moral, por su pretensión de corrección moral. Y quizá expresándolo pues, en términos muy sencillos, lo que vendrían a sostener es que jurídicamente no es correcto resolver injustamente, con lo cual, en algún sentido, se habría demostrado que derecho y justicia están conceptualmente conectados. Bueno, hasta aquí el análisis que el positivismo, de un lado, y de otro, el neoconstitucionalismo, han hecho de los casos difíciles. Como digo, a mí los casos difíciles me interesan desde una perspectiva distinta. Mi perspectiva es el Estado de Derecho. Mi punto de vista, digamos, es el volver a pensar en estos casos, en estos supuestos, presuponiendo que el derecho no es ni un conjunto de reglas que presentan pues, indeterminaciones, que presentan, que se caracterizan por la textura abierta de los términos en los que están formuladas sus disposiciones, ni tampoco un conjunto de reglas que en algún sentido presenta, digamos, una disposición a la corrección moral. El punto de vista, digamos, desde el que a mí me interesan este tipo de casos, es el del Estado de Derecho, es decir, la idea de legalidad, como he dicho al principio de la presentación. Lo que yo estoy haciendo es pensar en estos supuestos, viendo en qué medida el hecho de que los solucionemos de una manera o de otra afecta a la integridad del Estado de Derecho. El derecho, tal y como yo lo concibo, se define, digamos, es como he dicho, un modo de convivir, es un modo de relacionarse los seres humanos. Derecho y Estado de Derecho, desde mi punto de vista, son lo mismo. El derecho existe cuando los seres humanos vivimos en un Estado de Derecho, es decir, cuando nuestras acciones están gobernadas por reglas y cuando la responsabilidad o las sanciones que se nos puedan querer aplicar, pues solo se nos aplican cuando se demuestra que hemos incumplido alguna de estas reglas establecidas. Entonces, ese estado, ese modo de convivir, ese modo de relacionarse, desde mi punto de vista, es un modo que es en sí moralmente valioso. El Estado de Derecho, tal y como yo lo concibo, es un bien moral. No es moralmente bueno. El derecho no es solo moralmente bueno cuando es bueno lo que sus normas disponen. El derecho no es solo justo cuando las disposiciones que lo forman son justas, sino que el derecho, entendido como manera de gobernar las sociedades humanas o manera de relacionarse los miembros de las sociedades humanas, el derecho como forma de relación en sí, como forma, presenta una dimensión de justicia, es moralmente valioso. Entonces, cuando resolvemos un caso como el caso Nohara, al que me acabo de referir, con este presupuesto en mente, nos damos cuenta de que los principios que hay en conflicto, en ese caso, no son solo dos, como en el análisis que hemos
que hemos visto, ¿no? Que he presentado con anterioridad. No se trata de una simple contraposición entre un principio que, digamos, nos impele a proteger a los menores y que, digamos, traducimos a términos normativos prohibiendo que los menores sean donantes de órganos, y otro principio que nos mueve o nos empuja a salvar vidas humanas, a proteger la vida humana y en especial a proteger la vida de los bebés, que tiene pues, bueno, unas dimensiones sensibles evidentes, y que entran en conflicto en un caso concreto. No están solo en juego, en ese caso no hará estos dos principios desde mi punto de vista, sino que hay un tercer elemento, hay un tercer principio que es el valor de la legalidad, los principios de legalidad. Es moralmente importante, no solo que atendamos a la necesidad de proteger a los menores o la necesidad de salvar la vida de los seres humanos, sino que también a la hora de resolver un caso como ese, hay que tener en cuenta que la aplicación de la norma establecida, la aplicación de la norma anunciada, es en sí moralmente valiosa, tiene un valor moral con independencia de lo que esa norma disponga. Explicar por qué esto es así exigiría que yo les explicase, bueno, pues con un nivel de detalle, en fin, que el tiempo, pues la verdad, el tiempo disponible no lo permite, pero bueno, explicar con detalle por qué exigiría que yo diese cuenta de mi concepción del Estado de Derecho, de mi concepción de la aplicación judicial del derecho, pero voy a intentar resumirlo mucho para poder pasar a otra serie de ejemplos en los que espero que de alguna manera quede ilustrada la tesis que yo quiero comunicarles hoy, y es la siguiente. Desde mi punto de vista, insisto, es expresión de un valor moral, tiene valor moral el hecho de que ordinariamente los jueces resuelvan los casos conforme a las normas anunciadas y no por otros métodos, no, por ejemplo, por una determinación moral directa, aunque puntualmente el recurso a esos métodos nos ofreciera o pareciese ofrecer, digamos, soluciones alternativas preferibles, soluciones alternativas más justas. Desde mi punto de vista, la aplicación regular de la ley es un valor moral. No aplicamos las normas, no aplicamos las leyes porque la regulación que contienen es conveniente o cuando la regulación que contienen es conveniente. Aplicamos las normas porque la aplicación de las normas a los conflictos y a las pretensiones de los individuos, es decir, para dar solución a los conflictos y a las pretensiones de los individuos, garantizan que vivimos en un Estado de Derecho. Y cuando vivimos en un Estado de Derecho, todos disfrutamos de ciertos bienes morales. La violencia arbitraria está contenida, está monopolizada, solo pueden recurrir a ella las autoridades o solo deberían poder recurrir a ella las autoridades. La violencia arbitraria está constitucionalizada en el sentido en que no se puede ejercer arbitrariamente, sino que solo puede proyectarse sobre un individuo cuando se demuestra que este individuo ha incumplido sus normas. En un Estado de Derecho los gobernantes están limitados, no pueden reaccionar agresiva o violentamente contra los individuos cuando lo desean, sino solo cuando, insisto, se demuestra que los individuos han incumplido sus normas. En un Estado de Derecho, además, el gobernante se interesa exclusivamente por el modo en el que nos comportamos y no por lo que somos, en fin, o no nos sanciona por lo que han hecho otros, ¿no? Y por último, en un Estado de Derecho, en la medida en que dependemos de las reglas, no dependemos directamente, al menos, de la voluntad de nadie. Este tipo de principios, estos valores confieren valor moral al Estado de Derecho y confieren valor moral a la necesidad de que los conflictos y las pretensiones entre los individuos se resuelvan conforme a las normas establecidas y no recurriendo a otros métodos
aunque, insisto, esos métodos en un caso específico pareciesen ofrecer una solución mejor, una solución preferible desde el punto de vista de la justicia. ¿Quiere decir esto que yo habría dejado morir al bebé o que yo me habría negado a que a Noara se le hubiese practicado el trasplante? Rotundamente no. Pero voy a explicar exactamente cuál es mi punto de vista, porque en modo alguno estoy sugiriendo que la solución que se adoptó no es la que, en fin, todas las circunstancias consideradas debiera haberse adoptado. Lo único que estoy sugiriendo es que cuando en un caso moralmente difícil, en lo que yo llamo un caso difícil del Estado de Derecho, nos vemos en la necesidad de inaplicar una norma legal, inaplicar una ley, de excepcionarla, suspenderla, orillarla de alguna manera, para evitar causar un injusto, para evitar tomar una decisión que tenga consecuencias radicalmente injustas. Cuando nos vemos en la necesidad de hacer eso, tenemos que ser en algún sentido conscientes de que estamos lesionando un bien moral, el Estado de Derecho, la legalidad, para evitar un daño superior a otro bien distinto, a otro bien alternativo que ha entrado en conflicto con el valor de la legalidad. Y quizás es esa dimensión la que yo creo que no, digamos, que yo creo que los planteamientos anteriores pues no han tomado suficientemente en consideración. Voy a intentar ilustrar esta tesis, son 35 minutos, que vamos bien de tiempo. Voy a intentar ilustrar esta tesis, este planteamiento, refiriéndome a otro caso que también fue un caso pues muy polémico, muy mediático en España, un asunto sobre el que, bueno, pues la verdad no, en su momento no, y todavía, pues no fue fácil pronunciarse, y fue el que se conoció como caso La Manada. Ocurrió, bueno, los hechos, si yo no recuerdo mal, ocurrieron en 2017 o quizá en 2016, no recuerdo exactamente la fecha de los hechos. 2018 sí es la fecha de la primera sentencia en la que se soluciona se da respuesta, solución judicial a este caso. En este caso lo que se planteó, bueno, fue un caso de violación, es decir, fue una violación que cometieron pues cinco individuos, 5 jóvenes, que violaron en grupo a una chica. El asunto fue, como ya digo, muy mediático, muy polémico. Y hubo una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona, de la Audiencia Provincial de Navarra, en el que pues se condenó a los acusados, a estos 5 jóvenes, pues por un delito que no era violación. En España, el Código Penal español llama a la violación agresión sexual, sino los condenó por abuso sexual, a una pena que, si yo no recuerdo mal, en esa sentencia era una pena de 9 años, una pena considerable, 9 años de prisión, pero la sentencia no gustó, el asunto estaba muy mediatizado, en fin, había pues un gran interés social sobre el tema, y digamos que, bueno, numerosos colectivos expresaron su descontento sobre esta sentencia, con el modo en el que se había resuelto el caso. Opinadores, en fin, de todo tipo, algunos de ellos pues sin demasiados conocimientos jurídicos y otros con muchos conocimientos jurídicos, aunque, bueno, no sé hasta qué punto los aprovechaban suficientemente, pero numerosos opinadores pues propusieron soluciones alternativas o vías de razonamiento alternativas a las que los jueces habían seguido en esta sentencia. La pena, insisto, les parecía poca y propusieron, por ejemplo, pues atender que señalaron que los jueces debían haber condenado con una pena superior para tomar nota del clamor social que ya antes de la sentencia su caso, triste caso, pues había planteado. Otros, bueno, pues señalaron que los jueces
quizás no debían de haber estado tan atentos a los hechos en sí, sino un poco tendrían que haber considerado pues el estilo de vida de los acusados, ¿no? Que, bueno, pues la verdad eran 5 individuos, digamos, con un estilo de vida, pues en principio no muy recomendable. Eran, en mi opinión, esto es una opinión puramente personal, no conozco a estas personas, en fin, pero tampoco tengo mucho interés en hacerlo, pero eran 5 individuos en principio que parecían bastante impresentables, bastante indeseables. Pero en cualquier caso, digamos, los hechos fueron los que fueron, ¿no? Aunque algunas personas, ya digo, sugirieron que la sentencia, de alguna manera, tendría que haber tomado en consideración, bueno, pues otras cosas, la trayectoria vital de estos individuos, no en, digamos, en cuestiones delictivas, sino, pues no sé, el modo en que se comportaban en su vida cotidiana, sin ser acciones criminalmente relevantes. Hubo incluso, y no quiero dejar de presentarlo para que vean que no exagero, algún jurista, y en este caso sí, es un jurista, Rafael Mateu Ros, si yo no me equivoco, es el autor de un escrito publicado en Agenda Pública en el país, en el que propone como abogado, como doctor en Derecho, que el tribunal, leo literalmente, dice, en un país en el que en 2017 se han confirmado 44 asesinatos de mujeres por violencia de género, el tribunal podía haber interpretado perfectamente que se cumplía el elemento de la agresión sexual previsto en el artículo 178 del Código Penal. Es decir, lo que este doctor en Derecho viene a sugerir es que si una persona actúa con violencia o intimidación, es algo que no se sigue exclusivamente de que el modo en que esta persona se ha comportado reproduzca las características que, digamos, legalmente definen qué es violencia y qué es intimidación. Eso no parece lo único relevante, sino que desde su punto de vista, si alguien ha actuado o no violentamente, depende de que otros ese mismo año también lo hayan hecho. Si el año, por así decirlo, ha sido muy violento, pues conductas menos violentas tendrían que ser calificadas penalmente como conductas violentas y, por lo tanto, las agresiones sexuales cometidas con esas características serían violaciones con una pena mayor. Y si el año, bueno, pues ha sido un año en el que hemos sido afortunados y no ha habido demasiados delitos contra la libertad sexual, pues parece ser que los jueces tendrían que ser un poco más laxos. Bueno, a mí esto, sinceramente, me parece un dislate. A mí esto me parece un auténtico disparate. Y aunque en el caso concreto, optar por soluciones como estas, es decir, atenernos o atender al clamor social que reclama una pena más severa, o decidir en función del estilo de vida del acusado y no estrictamente de lo que ha hecho, o considerar a la hora de depurar las responsabilidades penales de un individuo la estadística criminal del año o del año anterior, a mí esto me parece una barbaridad. Quizás en el caso específico, insisto, quizás en este caso nos hubiera permitido una decisión judicial más justa. Pero es que es justo, creo, ese es el planteamiento que yo quiero trasladarles, es justo que a los individuos se les condene o se les absuelva, es justo que se depuren las responsabilidades digamos, que las responsabilidades por nuestras acciones se depuren en función de que hayamos cumplido o incumplido con las normas establecidas. Es justo porque eso lo que hace es perfeccionar el Estado de Derecho, y cuando vivimos en un Estado de Derecho, insisto, estamos protegidos frente al poder, se evita la arbitrariedad del gobernante, es decir, se dan una serie de bienes morales que no se dan en otras circunstancias. Estoy defendiendo, por lo tanto, la necesidad de que por defecto, como norma general, siempre los asuntos judiciales, siempre los casos difíciles se resuelvan aplicando la ley. Es decir, el hecho de que moralmente la solución legislativa para un caso sea difícil no es razón suficiente como para orillar, como para ignorar la solución legislativa. Tendría que ser muy excepcionalmente, probablemente tan excepcionalmente como excepcional es el caso Nohara, el caso de este bebé con esta dolencia hepática. Tendría que ser una excepcionalidad como esa
la que se verificase para que la solución legal, la solución prevista en el derecho no se aplicase. Y esto no es porque yo venere la ley, esto no es como consecuencia de ningún tipo de legalismo ideológico, por así decirlo, que digamos, nos lleve a pensar o a concluir que las leyes son justas por definición. Lo que preservamos cuando valoramos conforme a las leyes el comportamiento de los individuos es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es valioso porque es expresión de esos valores a los que yo me he referido. Y es, digamos, porque tenemos que proteger esos valores, por lo que normalmente las leyes tienen que ser aplicadas. Sin embargo, insisto, no estoy defendiendo una aplicación incondicional de las leyes, porque mi teoría, en primer lugar, o este planteamiento sobre los casos difíciles del Estado de Derecho, dice que, primero, excepcionalmente, pueden ignorarse las leyes para evitar hacer una gran injusticia, para evitar cometer una gran injusticia, muy excepcionalmente y sobre todo siendo conscientes de que estamos provocando un daño, aunque un daño asumible, al Estado de Derecho. Y en segundo lugar, porque creo que excepcionalmente también en determinados supuestos, para proteger el Estado de Derecho, para garantizar el Estado de Derecho, las leyes deben ser ignoradas. Esto es lo que yo denomino, y con esto ya voy a ir terminando, esto es lo que yo denomino casos trágicos del Estado de Derecho. No son casos difíciles del Estado de Derecho, sino un eslabón superior, un nivel superior de dificultad, ¿no?, que nos permite calificar el caso como trágico. Si yo no me equivoco, la autoría de esta expresión, caso trágico, es del profesor Manuel Atienza, de la Universidad de Alicante. Él habla de casos trágicos en el derecho como un grado superior de dificultad. Yo hablo de casos trágicos en el Estado de Derecho cuando es la propia legislación la que se convierte en una amenaza para el Estado de Derecho. Hablo de casos trágicos en el Estado de Derecho cuando, por ejemplo, pues, se aprueba una ley que priva de defensa a una categoría de individuos. Como he dicho, no estoy defendiendo una aplicación incondicional o irrestricta de las leyes. Creo que las leyes deben aplicarse de ordinario, pero deben aplicarse de ordinario porque la aplicación ordinaria de las leyes perfecciona el Estado de Derecho. Pero ¿qué hacemos en los casos en los que las leyes, por su contenido, no perfeccionan el Estado de Derecho, sino que lo deterioran, lo socavan, lo constriñen? En estos casos, desde mi punto de vista, digamos, el juez debería, para actuar en un sentido consecuente con el Estado de Derecho, debería ignorar las normas. Yo, al hilo un poco del debate que se planteó en España, en mi país, con este asunto de la manada al que antes me he referido, me he permitido elaborar una especie de caso imaginario, ¿no?, para explicar esta conclusión. Esto es un caso hipotético, un caso puramente imaginario, un caso ficticio que no se ha planteado. Pero bueno, lo elaboré o empecé a pensar en él reflexionando sobre algunas propuestas que se formularon después de aquella sentencia que siguió, pues, a ese desgraciado episodio, a esa desgraciada violación. Algunos responsables políticos sugirieron, al hilo, insisto, de la polémica que suscitó este asunto de la manada, que en los casos de violencia sexual, en los casos de los delitos contra la libertad sexual, vista la dificultad que se daba en muchos de estos casos, ¿no?, que se da en muchos de estos casos para probar los hechos, porque, bueno, normalmente pues no ocurren en público, sino que ocurren lógicamente en lugares, en fin, pues donde solo están la víctima y el supuesto agresor. Entonces hubo quien propuso, pues, que en estos que sería necesario introducir algún tipo de reforma legislativa que validase
la declaración de la víctima de una supuesta agresión como única prueba, como prueba suficiente de cargo. El eslogan político con el que se formuló esto era algo así como "yo sí te creo", refiriéndose a las víctimas de violaciones, entiendo que mujeres u hombres, pero la idea era "yo sí te creo". Y lo que se sugería era que la declaración de la víctima, diciendo he sido violado o he sido violada, este señor es el responsable, fuese prueba suficiente para condenar a esa persona. Yo, bueno, pues a partir de eso, que solo fue una propuesta política o, en fin, alguna consideración, en fin, de alguna en la opinión pública. A partir de esa consideración he imaginado lo que tendrían que hacer los jueces si esa ley en un país imaginario y en un momento, en fin, del futuro llegara a aplicarse. Es decir, si en algún momento se aplicara una ley que dijese los acusados pues, de delitos sexuales podrán ser condenados a partir de simplemente la declaración de su supuesta víctima. Alguien podría decir que esto sería privar a estas personas, a estos sujetos, que en principio podría ser cualquiera, es decir, no estamos hablando de un grupo étnico o de un grupo religioso, aunque podría valer también el supuesto. Podríamos pensar en una ley que dijese que, bueno, las acusaciones que un grupo étnico formulase a otro grupo étnico se consideran suficientes para condenar a los miembros del segundo grupo. Pero bueno, en este caso sería la palabra de la víctima frente al supuesto agresor como prueba suficiente de la condena. Alguien podría decir, insisto, o repito, alguien podría decir que esto iría contra el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa, y estaría en lo cierto, pero una Constitución es algo que siempre puede reformarse, ¿no? Y en este caso hipotético, pues incluso podríamos imaginar que se reformase la Constitución de este país imaginario y se dijese en el artículo correspondiente: se reconoce el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa, salvo lo que legalmente puede establecerse para los delitos contra la libertad sexual o lo que sea. ¿Cómo tendría que reaccionar un juez, desde mi punto de vista, ante esto, que es un caso trágico del Estado de Derecho? ¿Por qué es un caso trágico del Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho exige que el comportamiento de los individuos esté gobernado por reglas. El Estado de Derecho exige que las responsabilidades que se siguen de las acciones de un individuo se diriman exclusivamente en función de las reglas anunciadas. Y cuando la palabra de una persona es razón suficiente para que otra sea condenada, para que otra vaya a prisión, esta persona que pierde su derecho de defensa, insisto, en este supuesto imaginario, esta persona no depende de las reglas establecidas, sino que realmente de quien depende es de quien lo acusa. Es decir, en este país imaginario, después de la aprobación de esta ley, bueno, pues cualquier persona acusada bueno, no sé, cualquier persona podría ser acusada de un delito, digamos, y ser condenada, y en principio, pues la verdad es que la llave de la condena o la absolución, pues está exclusivamente en manos de quien le acusa, con lo cual la persona ha perdido. No puede decir razonablemente que está gobernada por reglas, y sí que podría decir muy plausiblemente que su destino depende en fin, de lo que quieran aquellos que por algún motivo u otro pues quisieran acusarle de algo. La aprobación de esta ley imaginaria supondría, entiendo yo, una cancelación parcial del Estado de Derecho. Entonces, aunque el Estado de Derecho exige a los jueces que apliquen las leyes, ante una ley como esta se plantea un caso trágico, porque el juez, por así decirlo, por un lado tendría que aplicar las leyes, porque eso es lo que exige el Estado de Derecho, pero por otra parte se encuentra con una ley que socava, que deteriora el Estado de Derecho, que lo suspende para una categoría específica de individuos o en unas circunstancias determinadas. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista que yo estoy elaborando, digamos, las leyes se aplican pues no porque sean leyes o porque vengan de la autoridad, sino que las leyes se aplican, deben de aplicarse de ordinario, por defecto, porque su aplicación garantiza un bien moral, porque su aplicación perfecciona el Estado de Derecho, afianza el Estado de Derecho. Y en el caso excepcional, afortunadamente, y trágico, en el que las leyes fuesen las principales enemigas del Estado de Derecho, el deber del juez, entiendo yo, el deber del juez, como juez,
tendría que ser ignorar esa norma y de alguna manera restablecer el Estado de Derecho que la propia legislación ha vulnerado. Bueno, esto es una cosa es lo que el juez debe de hacer para seguir siendo juez y otra cosa, lógicamente, es lo que podría hacer sin verse privado de su sueldo o lo que podría hacer sin que su vida corriese peligro, ¿no? Porque, bueno, una situación parecida a esta, si en términos, en este caso sí reales, aunque bastante más trágicos, pues fue en cierto modo lo que se planteó en Alemania, ¿no? Cuando empezaron a aprobarse pues, disposiciones de contenido racial que privaban de los beneficios del Estado de Derecho a individuos en función de consideraciones étnicas. Y bueno, pues la verdad es que los jueces que aplicaron estas normas, pues en cierta manera, digamos, al hacerlo, no les quedaba, quizás no les quedaba otra que hacerlo, en su propia vida, probablemente en muchos supuestos, no sé si será cierto o no, en algunos será, en otros no, su propia vida correría peligro de haber hecho otra cosa, pero en cualquier caso estaban colaborando al deterioro del Estado de Derecho. Como jueces tendrían que haber hecho lo contrario. Como jueces tendrían que haber hecho lo contrario para seguir siendo tales. Nada más, esto es en principio todo lo que yo tenía que decirles. Pido disculpas porque quizá el final de la intervención se ha precipitado un poco. No sé si habrá quedado suficientemente clara la tesis a la que yo me quería referir. En cualquier caso, pues estoy, por supuesto, a su disposición el tiempo que sea necesario para las aclaraciones pertinentes y para dar respuesta a las preguntas. Gracias a todos por su atención. Gracias de nuevo al Tribunal por la invitación, por esta oportunidad que me ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peña Freire. La verdad ha quedado muy clara tu tesis y ha sido una gran exposición. Yo creo que incluso podríamos en otro momento seguir hablando sobre este tema que es tan importante y que ha generado muchas interrogantes en las personas que te han ido siguiendo a través de las redes sociales. Te iré transmitiendo las preguntas que nos han hecho llegar. No sé si prefieres que te las haga una a una o que te las haga de dos en dos. Sí, a lo mejor de dos en dos o si has podido organizarlas de algún modo, pero sí, quizá de dos en dos nos garantice fluidez por un lado y por otra parte, pues que no se fracciona el discurso. En cualquier caso, como tú prefieras, Wendy. Perfecto, entonces te las hago llegar en par y ya trabajando. Nos pregunta por Facebook Eduardo Roca. Si en el caso del derecho al honor de las personas jurídicas o morales se podría considerar como caso difícil, ya que este tipo de personas no tienen sentimientos en el aspecto subjetivo. Y luego nos pregunta el doctor José Ramón Narváez si podría incorporarse una categoría que considerara el contexto social, político y económico en el análisis. De este modo habría casos moral y legalmente fáciles, pero quizá contextualmente difíciles. Bueno, vamos a ver. Empiezo quizá por la última. No sé por qué razón uno siempre parece que responde a la inversa, pero existe la posibilidad de incorporar el contexto, al menos en un sentido relevante. Hay un tipo de casos a los que por una razón, digamos, de tiempo, pues no me he referido, que son los casos pragmáticamente difíciles. Esa clasificación inicial de casos a los que yo he presentado es originaria de Marisa Iglesias, y ella se refiere a casos pragmáticamente difíciles, que son casos en los que la decisión jurídicamente fácil tiene, sin embargo, consecuencias sociales o económicas complicadas, es decir, difíciles. Pensemos, por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos, pues bueno, tristemente estos días con algunas medidas muy restrictivas a la movilidad, fundamentalmente pues para garantizar la propagación de la enfermedad, esta COVID-19,
Y bueno, pues pensamos que alguien, por lo menos aquí en España, se está planteando, hay una cierta polémica a propósito de si los decretos que ha dictado el gobierno, que proclaman el estado de alarma, que decretan el estado de alarma y implican estas restricciones en el ejercicio de los derechos, pues bueno, pues no hay una cierta extralimitación. Se podría plantear, en concreto se ha planteado a propósito del derecho de manifestación. Al parecer no está suspendido y sin embargo, pues no parece razonable manifestarse masivamente en la situación en la que nos encontramos. Y de hecho algunos tribunales con una base legal cuestionable lo han, digamos, no han respaldado, ¿no? O han suspendido, prohibido algunas convocatorias de manifestación o de concentración en algunas ciudades. Esto podría ser un caso pragmáticamente difícil. Es decir, es un caso que al margen de las dificultades jurídicas tiene una dimensión social, en este caso epidemiológica, ¿no? Médica, en relación con la salud, que lo complica. Bueno, ¿se podría incorporar o no? Porque la pregunta realmente no es si se dan o no estas condiciones, sino si se podría incorporar. En principio, mi respuesta sería la misma que para se podrían incorporar estas manifestaciones, pero tendríamos que, estas consideraciones sociales, económicas, pero tendríamos que hacerlo siendo conscientes de que se trata de excepciones pues muy excepcionales, valga la redundancia, es decir, de que no puede ser esa la regla. Porque si eso se convierte en la regla, es decir, si de alguna manera entendemos que de ordinario cualquier decisión judicial está condicionada no solo por lo establecido en las reglas, sino también al mismo nivel o a un nivel significativo por condiciones o circunstancias sociales o económicas, en ese caso yo creo que estaríamos causando una lesión importante al Estado de Derecho. Ya no sería verdad que nuestro comportamiento depende normalmente de las reglas establecidas, sino que dependería de las, pues no sé, en función del momento en que nos estemos, que estemos actuando de una manera o de otra, cuáles son las consecuencias de esa acción. Y esto es algo que no podemos anticipar. Entonces yo creo que sería ofensivo para la dignidad del individuo si se aceptara como regla general. Pero insisto, excepcionalmente, bueno, pues podría considerarse, siendo conscientes en todo momento, repito, de la excepcionalidad y, en segundo lugar, de que siempre que se procede así, siempre que se aplica una ley de una manera extraña, de una manera creativa, de una manera que sorprende a sus destinatarios, para evitar algún tipo de consecuencia social indeseable, se está produciendo una lesión al Estado de Derecho, que probablemente sea asumible, insisto, en algunos supuestos. A propósito de la primera pregunta, bueno, yo entiendo que el plantear este tema, más que a la solución de un caso conforme a una regla establecida, quizá lo que atañe es a su regulación. Entonces, yo creo que esto es un problema, el asunto tal y como yo lo he entendido sería más bien un problema sustantivo, es decir, ¿tienen las personas jurídicas derecho al honor? Pues bueno, esto parece más bien un asunto a considerar desde un punto de vista legislativo. Yo no reconozco que no soy experto en estas cuestiones, entonces no podría dar una respuesta desde un punto de vista sustantivo. Sí que diría, digamos, que una vez establecida esa respuesta, una vez que legislativamente se ha regulado en qué condiciones una persona jurídica podría reclamar algún tipo de, bueno, pues el cese de una actividad que le está vulnerando pues su prestigio, su buen nombre, en el momento en el que existe algún tipo de regulación es, desde mi punto de vista, moralmente importante que esa regulación sea atendida, que esa regulación sea la que se tenga en cuenta. Tiene una cualificación moral por ser precisamente el modo en que se ha resuelto este problema, que insisto, es un problema moral sustantivo que ya no sé yo cómo resolvería. No sé si espero haber dado respuesta a las inquietudes de los oyentes. Bueno, esperamos que sí, si no pueden reformular también la pregunta a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, en Twitter o en Facebook. Nos pregunta a través de Twitter Manuel Campos. En el caso hipotético en el que la declaración de la víctima incremente su valor probatorio como prueba suficiente del cargo,
¿no cree que el derecho de defensa del denunciado se agotaría con la posibilidad de aportar pruebas de descargo? Además, ¿qué tal si se aumenta el valor probatorio de la declaración de la víctima, pero se impone la regla de que no puede ser usada como prueba única para condenar al acusado? Bueno, yo creo que esa es una buena manera, digamos, de considerar las peculiaridades del tipo de delitos, que no eran específicamente el asunto al que yo quería referirme, han sido realmente solo una ilustración, pero entiendo la inquietud, porque, bueno, pues este tipo de delitos tienen una gravedad y tocan de una manera especial a nuestra sensibilidad, nos provocan una repugnancia especial, los delitos de las violaciones y las agresiones sexuales. Es importante efectivamente tomar nota, tomar en cuenta la singularidad, ¿no? Las circunstancias en las que estos delitos se llevan a cabo. No suele haber formas de prueba, medios de prueba, pues más allá de la declaración de la víctima de una agresión sexual, ¿no? Por cierto, en el supuesto ese al que yo me he referido, que precisa, sí que la había, porque es que los acusados incluso se permitieron grabar en vídeo los hechos que luego finalmente se calificaron como violación. Pero esto no es normal. Esto no es normal. Entonces, efectivamente, interpretar en un sentido muy exigente el derecho de defensa y exigir algún tipo de prueba concurrente a la declaración de la víctima para, digamos, pues para entender que la culpabilidad está acreditada, probablemente dejaría a las víctimas de agresiones sexuales sin posibilidad de obtener una reparación por los hechos de los que han sido víctimas. Entonces, yo sí soy partidario en algún sentido, digamos, de privilegiar la declaración de las víctimas de este tipo de delitos, pero hay un límite que a mí me parece, en principio, infranqueable. En ningún momento ese dar credibilidad o dar más credibilidad a la víctima puede dejar sin salida, puede suponer, digamos, desactivar la posibilidad de refutación por parte del acusado. Esa posibilidad siempre tiene que estar abierta. Si yo no me equivoco, y de nuevo ya aquí estoy entrando en un terreno que no es estrictamente el mío, porque yo soy filósofo del derecho y no penalista, pero los tribunales para este tipo de delitos pues han elaborado una serie de criterios, tienen elaborados una serie de principios que permiten de algún modo compatibilizar, permiten el procesamiento, ¿no?, de estas acusaciones que no tienen otro respaldo que el de la persona que acusa, la coherencia lógica de lo que se dice, el relato, en fin, ahora no recuerdo exactamente cuáles son los condicionantes, pero sí que hay una serie de circunstancias que de alguna manera permitirían al acusado probar que no son ciertos los hechos de los que se le acusan, porque esto sí es algo que me parece que es importante que tampoco se olvide. En el momento en que, privilegiando la palabra de una de las partes, privásemos a la otra de la posibilidad de contradicción, estaríamos causando un daño al Estado de Derecho que ya sería irreversible, sería manifiesto. Muchas gracias, Antonio. Siguiendo con este caso de La Manada que generó tanta polémica en los medios sociales, con el Yo sí te creo y el juicio paralelo que se llevó a cabo, nos pregunta la profesora Alejandra Tello, ¿cómo prevenir la opinión pública? Y también voy a ligar esta pregunta, y no lo haga la otra, con otra que nos envía el doctor Leopoldo Gama, que te pregunta si los casos moralmente fáciles, como el que mostraste del trasplante de órganos, realmente requiere resolverse mediante ponderación. Si todos los casos difíciles que involucren un choque de principios deben resolverse mediante la ponderación, o si hay una alternativa.
La primera pregunta, no sé si no la he entendido bien, pero entiendo que es quizás lo contrario de lo que me ha parecido, no sé, se trataría de garantizar que es el juez el que toma la decisión y que, digamos, la repercusión mediática del caso no interfiere. Es un asunto realmente importante, es un asunto realmente importante. Sin duda, bueno, la libertad de prensa es importantísima, la libertad de expresión es una condición fundamental de las sociedades democráticas, es decir, no puede existir una sociedad democrática sin libertad de expresión y no podemos amordazar a la prensa por el hecho de que un asunto esté juzgándose. Sin embargo, la verdad es que causa bastante inquietud comprobar que en algunos casos que están muy mediatizados, la presión social y mediática es tal que podría llegar en algún sentido pues, a perturbar la independencia judicial. Yo recuerdo en este caso en concreto, que, como digo, tuvo unas repercusiones sociales y mediáticas enormes, que al día siguiente de dictarse la primera sentencia, la sentencia de la audiencia provincial, se produjo una manifestación en Madrid, ante las puertas del Tribunal Supremo, que luego pues, estaría llamado a resolver el recurso, ¿no? Después de todavía una instancia intermedia, pero bueno, se produjo una manifestación ante las puertas del Tribunal Supremo que congregó a 45.000 personas. Claro, yo me imagino ser juez y estar resolviendo un caso, estudiando los autos, valorando las pruebas, discutiendo con los otros miembros de la sala sobre el asunto, sobre la credibilidad de los testigos, etcétera, y saber que hay 45.000 personas a las puertas del tribunal, pues bueno, la verdad es que creo que es razonable pensar que ese juez, que es un ser humano, pues en algún sentido podría ver condicionado y no en un sentido precisamente favorable su juicio. ¿Cómo evitamos esto? Pues es una cuestión de responsabilidad social. Quiero decir, no habría que hacer una apelación quizás a los medios de comunicación, en primer lugar, pedirles responsabilidad. Tienen una responsabilidad mayor que la de su audiencia. ¿Y cómo evitamos esto? Pues probablemente también de un modo que guarda cierta relación con lo que yo he dicho. Si somos conscientes de la importancia del Estado de Derecho, seremos conscientes de que es importante no perturbar a los jueces, es decir, dejarles decidir de una manera independiente, no presionarles de un modo, digamos, que llevase a cualquier persona a la conclusión, digamos, de que, bueno, nadie... ningún ser humano medio podría decidir independientemente en esas consideraciones, sino que se vencería a la presión. Si somos conscientes de la importancia del Estado de Derecho, y creo que ese es probablemente una de las conclusiones fundamentales de mi intervención, este tipo de presiones sociales y mediáticas probablemente se nos revelen como especialmente inconvenientes. Y como creo que no somos demasiado conscientes de la importancia del Estado de Derecho, es por lo que quizá pues, no vemos ningún inconveniente en presionar de un modo, insisto, pues demasiado incisivo, demasiado contundente a los miembros del Poder Judicial, es decir, de un modo que va mucho más allá de la crítica de sus resoluciones y que entra, pues, en fin, en otro tipo de presiones y consideraciones que podrían perturbar, insisto, la independencia de criterio de cualquier ser humano. Entonces, yo la respuesta que le daría a la profesora es que cómo se previene, entre otras razones, siendo conscientes de la importancia de la independencia judicial. Y al profesor Leopoldo Gama, vamos a ver, ponderación en el caso planteado. Yo, en cierta manera, lo que estoy planteando es que en todo caso que requiere ponderación, además, por así decirlo, de los dos principios en conflicto, de los dos principios que plantean exigencias normativas contradictorias y
y, digamos, y que nos llevan a la conclusión de que estamos en un caso difícil, siempre hay un tercer invitado, que es un invitado un tanto silente, es un invitado ignorado, que es el ideal de la legalidad, es el valor de la legalidad. Este principio está ahí, está siempre, y también tiene que ser ponderado. También tiene que ser ponderado. Cuando privilegiamos un principio y en función de ese principio que quizás hemos identificado implícito en un derecho fundamental o en algún artículo de la Constitución, en virtud de una interpretación relativamente creativa de ese principio, ponderamos con una disposición legislativa y la excepcionamos, quizá por la única razón de que la solución nos parece más conveniente, creo que estamos vulnerando el principio de la legalidad. Entonces, esa sería la conclusión, ¿no? A la hora de ponderar, en el supuesto de que la ponderación sea el procedimiento necesario para resolver estos asuntos, tendríamos que ponderar también la presencia de este tercer principio sobre la mesa y tenerlo adecuadamente en cuenta, lo cual, por cierto, nos lleva a no ser excesivamente partidarios de la ponderación de principios, ¿no? Pero bueno, eso ya quizás sería otro asunto. Muchísimas gracias, Antonio. Quedan muchísimas preguntas en la palestra. Por desgracia, no las puedo hacer todas por esta vía en razón del tiempo que tenemos estipulado para llevar a cabo esta conferencia. No sé si te las podría hacer llegar luego por correo electrónico. Sí, por supuesto. En la medida de lo posible. Pero antes de terminar esta sesión, sí quería transmitirte a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente a nombre del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que te saluda con mucho afecto, y de la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Quisiera agradecerte a nombre de ellos tu participación y tu siempre voluntad para seguir colaborando con la Escuela Judicial Electoral, y esperamos poder seguir contando contigo en futuros eventos académicos que ojalá puedan ser ya presenciales, y pues transmitirte este agradecimiento, darte las gracias personalmente por haber aceptado desde un inicio esta participación. Desear que todo vaya bien en España y que pronto ya se pueda volver a la normalidad, no a la nueva normalidad de la que hablan, sino a la... Pues muchísimas gracias. Desde luego, un abrazo muy fuerte al magistrado Felipe de la Mata, a la doctora Gabriela Rubalcaba, a todos los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a todo el personal de la Escuela Judicial Electoral, a ti también. Muchísimas gracias, Wendy. Será un placer pues seguir colaborando con vosotros y esperemos efectivamente pues que la situación mejore, no solo en España, por supuesto, también en México, también en Nicaragua, también en todos los países del mundo, y que pronto volvamos a lo mejor de la normalidad anterior, que eran muchas cosas, y bueno, si en algún aspecto también pues podemos introducir alguna mejoría o algún cambio que que nos haga prevenir situaciones como esta, que no vuelvan a repetirse, no volvamos a vivir esta experiencia nunca jamás, pues tanto mejor. Muchísimas gracias de verdad a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, Antonio. Esperamos que así sea, y les agradecemos también a todos los que han seguido la transmisión a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, y les invitamos a seguir conectados con nosotros para seguirnos capacitando en la materia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.